su Biblia, hermano, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Vamos a leer del verso 8 al 11, por favor, hermano. Estamos estudiando, o les he estado compartiendo el mensaje a las 7 iglesias, las cartas que Jesucristo envió a las 7 iglesias de Asia Menor en tiempos del apóstol Juan, pero que también nos hablan a ti y a mí, a tu vida, a mi vida en el tiempo presente, hermano. Son para ti y son para mí también, ¿verdad? Podemos aprender mucho de ellas, y hoy vamos a mirar, hermano, el mensaje a la iglesia en Esmirna. Ese es el mensaje que vamos a mirar. Apocalipsis capítulo 2, verso 8. Si quiere ir desde su lugar ahí, hermano. Estamos ahí en Apocalipsis 2, 8. Amén. Eso sí, le invito a que abra la Biblia, pero abra su corazón, hermano, ¿verdad? Dice Apocalipsis capítulo 2, verso 8, hermano. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Dios, por el tesoro de tu palabra. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas, Señor. Gracias por el consejo de las sagradas Escrituras. Te pido, Dios mío, en el nombre de Jesús, halle yo gracia delante de tus ojos para proclamar este mensaje, Señor. Padre, que así como tú hablaste a la iglesia en Esmirna hace 2000 años, que así nos hables a nuestra vida en el día de hoy, que nuestro corazón esté atento y dispuesto a recibir y a escuchar tu palabra, Señor. Háblanos, que podamos recibir fortaleza, consuelo a través de ella, amado Dios. En el nombre de Jesús, toma el control, Dios, de este lugar, y bendícenos con el consejo de tu palabra. Muchas gracias, Dios. A ti la honra y la gloria por siempre. Amén y amén. Gracias, Dios. Tomen sus asientos, hermanos, por favor. Ok, hermano, entonces estamos viendo el mensaje a las 7 iglesias. Hoy vamos a mirar, hermano, el mensaje a la iglesia en Esmirna. Ya vimos el mensaje a la iglesia en Éfeso, una iglesia muy trabajadora, una iglesia celosa de la verdad, ¿verdad? Pero una iglesia que había perdido su primer amor. Y decíamos que hay un peligro cuando tú pierdes tu primer amor, al punto que Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso, hermano, que si no se arrepentían, iba a quitar el candelero de esa iglesia. O sea, iba a cerrar esa iglesia para que no continuara más, hermano, ¿verdad? Pero hoy vamos a mirar, hermano, acerca del mensaje que ahora envía a esta iglesia en Esmirna. Y vamos a aprender varias cosas muy interesantes en estos versículos que leímos. Algunas cosas que saltaron o llamaron mi atención mientras lo leía, mientras lo estudiaba. Vamos a mirar, hermano, o vamos a aprender cómo esta iglesia se caracteriza, hermano, o se caracterizó por ser una iglesia sufriente, una iglesia que sufrió bastante, sufrió persecución, sufrió encarcelamiento, sufrió varias cosas, hermano, pero a la misma vez podemos ver o aprender de ella una iglesia fiel, una iglesia que en medio de su sufrimiento, una iglesia que en medio de la persecución que se levantó contra ellos, fue una iglesia que permaneció fiel, mis amados hermanos, ¿verdad?
También vamos a mirar y vamos a aprender algunas cosas interesantes, como entender, hermano, que una cosa es cómo los hombres nos ven a nosotros como iglesia o como cristianos y cómo Dios nos mira, hermano. O sea, una cosa es cómo el del mundo te mira o cómo piensa el del mundo acerca de ti y de mí, y otra diferente es lo que Cristo mira o piensa acerca de nosotros, hermano. Que eso es lo más importante, ¿cierto o no? Lo más importante es no lo que los hombres digan de ti o piensen acerca de ti. Lo más importante es qué Dios dice acerca de ti, qué piensa Dios acerca de ti, hermano. Amén. Déjame decirle que le voy a hablar brevemente de lo que era la ciudad de Esmirna, hermanos, en los tiempos de Juan. La ciudad de Esmirna, miren, si pasa la otra imagen, hermano, por favor. Ya miramos la iglesia de Éfeso, que está del lado izquierdo, el punto rojo de hasta abajo, y después usted mira que la línea sube hacia arriba, y cuando recorrían, hermano, estas ciudades de Asia Menor, así era el recorrido en Éfeso, y de Éfeso se trasladaban hacia Esmirna. Esmirna, hermano, como ciudad en ese entonces, era una ciudad, hermano, que estaba caracterizada por la abundancia, ya que al igual que Éfeso, era una ciudad que contaba con un puerto donde llegaban las embarcaciones y ahí había mucho negocio, mucho comercio. Por lo tanto, la ciudad de Esmirna era una ciudad muy próspera, hermano. Era una ciudad donde había abundancia. Incluso la ciudad de Esmirna y de Éfeso en ese tiempo eran ciudades rivales, porque ambas querían ser la ciudad más importante, la ciudad más conocida o más rica de ese entonces, hermano. Había esta rivalidad entre estas dos ciudades de Éfeso y de Esmirna. Entonces había abundancia. En la ciudad de Esmirna, por ejemplo, ahí contaban con bibliotecas, contaban con estadios, contaban con teatros. Fíjate que mientras yo he estudiado las culturas de antes, hermano, de hace 2000 años, yo me doy cuenta que tenían los mismos entretenimientos que tenemos hoy. La diferencia es que hoy todo lo tenemos en casa. O sea, un ejemplo, tú te quieres entretener, basta que tú prendas la tele en tu casa. Tú miras ahí fútbol, tú miras ahí básquetbol, tú miras ahí carreras o diferentes deportes, hermano. Y antes tenían lo mismo, lo único diferente era que la persona tenía que caminar y ir al lugar, hermano, porque no había la tecnología. Pero te contaban, y ahora, ¿por qué te digo esto? Porque cierto, no, a veces nos vemos tentados a decir, no, hermano, pues es que Pedro y Pablo se consagraban, hermano, porque pues ellos vivían en otra época. Ellos no tenían la tecnología de nosotros. Algunos decimos, a ellos se les hacía más fácil consagrarse y santificarse. No, hermano, ellos también tenían muchas cosas de entretenimiento, las cuales llamaban la atención de las personas, ¿verdad? A lo mismo que hoy en día nosotros, hermano. Ahora, otra característica de la ciudad de Esmirna, hermanos, era que era una ciudad muy patriota. El Imperio Romano gobernaba en los tiempos de Juan, y la ciudad de Esmirna era una ciudad fiel a Roma. Era una ciudad que ellos adoptaron todo lo que la cultura romana les ofreció. Ahí en Esmirna fue el primer lugar donde se edificó un templo, hermano, para adorar a Roma y para adorar también a los emperadores romanos. Ahí en Esmirna, hermano. Era una ciudad muy patriota en ese tiempo también, hermano. Ahora, de las 7 ciudades o de las 7 iglesias que se encuentran, como les decía las veces pasadas, se encuentran en la actual Turquía, el único lugar de las 7 iglesias que Jesús mencionó hace 2000 años, el único lugar donde hay cristianos y hay iglesias todavía es, hasta en el día de hoy, en Esmirna. Es el único lugar de las 7 ciudades que Jesús envió cartas en ese entonces. Es la única ciudad que hoy en día hay cristianos. Ahí en ese lugar geográfico, en lo que hoy es Turquía, aunque la población en su mayoría son musulmanes, pero hay una pequeña población ahí, hermano, hoy en día, de cristianos. Y te digo algo, en cuanto a la persecución, la cosa no ha cambiado mucho que hace 2000 años. En Esmirna hace 2000 años los persiguieron muy feo. En ese mismo lugar, hoy en día, a los cristianos los siguen persiguiendo todavía, hermano. La cosa no ha cambiado mucho, pero te das cuenta de la fidelidad de esta iglesia, hermano, que sufrió persecución desde el comienzo y ha permanecido hasta el día de hoy, hermano, en ese lugar, hermano, ¿verdad? Entonces esas son unas de las características de la ciudad de Esmirna. La Biblia no menciona cómo llegó el evangelio ahí.
la conclusión más lógica es que, como vimos que varios siervos de Dios llegaron a Éfeso, tanto Pablo, tanto Apolos, tanto Timoteo como el apóstol Juan, la conclusión más lógica, hermano, es que al hacer discípulos ahí en Éfeso, de ahí de Éfeso, toda Asia Menor fue evangelizada, hermano, y así es como se levantó la iglesia en Esmirna. Más datos la Biblia no nos ofrece cómo fue fundada, hermano, ¿verdad? Pero se llega a esa conclusión. Ok, ahora vámonos directamente a lo que dice el versículo 8, hermano. Vamos ahí, hermano. Dice la palabra del Señor en el verso 8. Está hablando Jesús y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Ya dijimos que la carta se caracteriza por 7 partes. El destinatario, el ángel de la iglesia en Esmirna. Dijimos que la segunda parte de cada carta nos habla de los atributos de Jesús. Dice, hermano, la segunda parte del versículo: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, hermano. Entonces aquí nos habla de dos cosas referentes a Jesús. Número 1, Jesús se presenta ante la iglesia en Esmirna como el primero y el postrero, hermano. Que aquí Jesús está hablando de la eternidad de Él, de su eternidad. El primero y el postrero, lo que Jesús está diciendo, hermano, que todas las cosas comenzaron en Él y todas las cosas terminan en Él, hermano. Él ha estado siempre ahí. Te digo algo, muchos imperios, muchas civilizaciones a través de la historia han surgido, se han levantado, han llegado al nivel más alto y han decaído, hermano. Y ha venido otra civilización, se ha levantado, ha llegado al punto más alto y se ha caído, mis amados hermanos. Pero Jesús siempre, hermano, Él no es que ha subido y ha caído, sino que Jesús sencillamente, todas las cosas comienzan en Él y todas las cosas terminan en Él, mis amados hermanos. Él es el primero, Él es el último, mis amados hermanos. Mira bien, a través de la historia de la humanidad, muchos líderes humanos se han levantado, han hecho cosas grandes humanamente hablando, hermano, pero hasta ahí han quedado, hermano. Pero Jesús Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, dice la palabra del Señor. Así dice la Biblia, ¿verdad? Yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice Jesús, hermano. Él es el primero, Él es el último, Él es eterno. Pero la segunda parte nos dice: el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Recuérdate que yo te decía, hermano, que cuando Jesús presenta sus atributos a cada una de las iglesias, les está queriendo recordar algo referente a lo que en la iglesia está pasando. Aquí nos habla de una iglesia perseguida, de una iglesia donde los están matando, y a manera de consuelo, a manera de darles consuelo, les dice: hey, yo soy el que estuve muerto y vivió. ¿Verdad? Ahora, fíjate que qué interesante que esta frase, el que estuvo muerto y vivió, únicamente, hermano, se le puede aplicar a Jesús. A diferencia del resto de la humanidad, hermano, fíjate, el resto de la humanidad podemos decir: he aquí que vivió y están muertos, ¿sí o no? De Buda se puede decir: he aquí que vivió y está muerto. De Mahoma se puede decir: he aquí que vivió y está muerto. De Adolfo Hitler se puede decir: he aquí que vivió y está muerto. Pero del único que se puede decir: he aquí que estuvo muerto y vive, es de Jesucristo, mis hermanos. Es el único que puede decir estas palabras. Es el único que puede decir: estuve muerto, pero he aquí que vivo. Él es el único. Y eso es lo lindo, hermano, del cristianismo. Que los líderes de las otras religiones murieron como cualquier mortal, murieron como tú y como yo. Ahora Jesucristo también murió, pero la tumba está vacía hasta el día de hoy, hermano. Los restos de Mahoma ahí están. Los restos de Buda ahí están.
Pero la tumba de Jesús está vacía, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Bendito es Dios, hermano. Eso es lo lindo del cristianismo. Tenemos esperanza, mis amados hermanos. Aleluya. Entonces él dice: yo soy el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y ahora en el versículo 9, hermano, Jesús habla del conocimiento que él tiene de lo que estaba pasando con la iglesia en Esmirna, de lo que estaban sufriendo ellos. Ahora yo no sé a cuánto les da consuelo el saber que Jesús conoce a la perfección tu vida y lo que tú estás atravesando, hermano. Yo no sé, ¿a ti te da consuelo? ¿Te da esperanza? A mí me da consuelo de saber que cuando yo estoy pasando dificultades, fíjate bien, cuando tú pasas dificultades, todos los demás que estamos a tu alrededor podemos ignorar lo que tú estás atravesando. Pudiera ser que no nos demos ni cuenta, pudiera ser que te veamos, te saludemos y hasta pensemos que está todo bien en tu vida, pero a veces solamente en tu interior tú sabes las dificultades que tú atraviesas, hermano. Pero ¿sabes qué es lo lindo? Que Jesús lo conoce exactamente todo a la perfección, hermano. Entonces mira lo que Jesús dice en el verso 9, mira lo que Jesús le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, hermano. Ahora, quiero explicarte algo brevemente de este verso 9. La palabra tus obras no aparece en el texto griego, hermano. El texto griego lo traduce: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, solamente. Ahora, esto no quiere decir que Jesús no conozca las obras, ¿verdad? Pero el texto griego solamente dice: yo conozco tu tribulación y tu pobreza. La iglesia en Esmirna era una iglesia que estaba pasando tribulación, hermano, por la persecución que había en ese lugar. Los cristianos de Esmirna estaban siendo perseguidos por el simple hecho de ser cristianos. ¿Por qué? Porque, como te explicaba, la iglesia la ciudad de Esmirna era una ciudad fiel al imperio romano, y el imperio romano se caracterizaba por la idolatría. El imperio romano se caracterizaba por adorar incluso al mismo emperador de Roma, mis amados hermanos. Entonces los cristianos ahí, por así decirlo, no encajaban, hermano. ¿Por qué? Porque los cristianos no adoraban al emperador romano. Los cristianos adoraban a Jesús solamente, mis amados hermanos. Los cristianos no se postraban ante las imágenes de los emperadores romanos. Los cristianos únicamente se arrodillaban delante del Señor Jesucristo, hermano. Entonces ellos no encajaban en esa sociedad, y por eso ellos empezaron a sufrir persecución allí en Esmirna. Y por eso Jesús les dice: yo conozco tu tribulación. Aquí la palabra tribulación se refiere a un sufrimiento muy intenso, hermano. El sufrimiento del que la palabra que aquí usa Jesús, de un sufrimiento intenso, es comparado al dolor cuando una mujer está en los dolores de parto. Ahora, yo me imagino que las hermanas entienden lo que es el dolor de parto, algo que los hombres no sabemos, algo que los hombres nomás vemos de segunda mano, ¿verdad? Vemos a nuestras esposas cuando están ahí. Me recuerdo una hermana que estaba en el hospital dando a luz con los dolores de parto, y su esposo estaba como reportero con la cámara grabando todo y haciendo el reportaje. Miren, aquí está mi esposa, ¿verdad? Miren los médicos, aquí están, ¿verdad? Y dice la hermana que ella enojadísima con él, porque ella con los dolores de parto y aquel varón como reportero ahí sacando todo el reportaje. Imagínense, hermano. Entonces, la tribulación que Jesús dice que ellos estaban atravesando es semejante a un dolor de parto. Pero nota cómo Jesús les dice: yo la conozco. Y esta palabra yo la conozco tiene dos explicaciones. Número uno, Jesús está diciendo: sé por lo que estás pasando, no lo ignoro. Y la segunda explicación, Jesús dice: yo conozco tu tribulación de primera mano. Jesús está diciendo: lo que tú sufriste, yo lo sufrí y te puedo entender. Fíjate bien, hermano, ahí ya hay una diferencia. Una cosa es que alguien sepa que tú estás sufriendo y diga: oh, sí, yo sé que al hermano le está pasando esto. Y otra cosa es que alguien haya pasado lo que tú estás pasando y que te pueda decir: hermano, yo sé cómo usted se siente porque yo ya lo viví con anterioridad. ¿Verdad que las cosas cambian cuando tú ya has vivido?
Cierto, ¿no? Que cuando tú has sufrido algo y tú miras a otra persona sufriendo lo mismo, ¿verdad que lo puedes entender más? ¿Verdad que te puedes identificar con el dolor y el sufrimiento de esa persona? Porque tú con anterioridad ya lo viviste. Ahora Jesús dice, yo sé que ustedes sufren persecución, yo sé que ustedes sufren rechazo, yo sé que ustedes son aborrecidos, pero Jesús está diciendo, yo lo sé porque también lo viví, al igual que ustedes. Eso es lo lindo, hermano. ¿Sabes qué es lo lindo de nuestro Señor Jesucristo? Que Él vino como humano, Él padeció, Él sufrió, hermano. Cualquier cosa que tú y yo llegásemos a padecer aquí, hermano, Él también lo atravesó. Esto significa que Él se puede identificar con tus sufrimientos. Esto significa que Él se puede identificar con tus aflicciones. Te voy a leer un pasaje, hermano, en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Yo te digo algo, alguien que no ha pasado por lo que tú estás sufriendo o sufres, no se puede identificar con tu dolor, no sabe, lo ignora, porque no lo ha experimentado. Pero alguien que lo ha experimentado, sabe exactamente cómo tú te sientes. Y Jesús, hermano, dice en Hebreos capítulo 4, verso 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, hermano. Mira bien, tus debilidades, tus problemas, tus aflicciones, dice que Jesús, Él se compadece, hermano. ¿Sabes por qué? Porque Él fue tentado en todo, hermano. Humanamente hablando, la única diferencia entre Él y nosotros es que Él nunca pecó, hermano. ¿Alguna vez te has sentido solo? A Jesús lo dejaron solo sus más allegados. ¿Qué les dijo Jesús? Todos ustedes me van a abandonar. ¿Y sucedió así, sí o no? ¿Te has sentido traicionado por alguien de tu confianza? Jesús fue traicionado por uno de sus íntimos. Judas lo traicionó. Y Jesús lo llamó amigo, hermano. Y no crea que Jesús lo llamó amigo como por hipocresía. Jesús le dijo, amigo, ¿qué buscas? ¿Te has sentido traicionado? A Jesús lo traicionaron, mis amados hermanos. ¿Te has sentido en algún punto desamparado por Dios el Padre? Cuando Jesús está ahí clavado, Él sintió también eso y Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Llegó un punto que Él se sintió así. ¿Sufres dolor físico? ¿A veces has padecido dolor físico? Te digo algo, ninguno de los que estamos aquí ha experimentado dolor físico como lo experimentó Jesús en la cruz, hermano. Ninguno de nosotros. Mira, ahorita a veces nos duele algo y pues por lo menos hasta cuando te van a operar, para que no te duela, cuando te van a rajar la piel, hasta anestesia te ponen pues para que no te duela, ¿sí o no? Te ponen la anestesia y ya después no sientes nada. Mira, te meten el cuchillo, te parten la piel y no sentiste nada. A Jesús, hermano, no le pusieron anestesia cuando le dieron los latigazos. Le desgarraron completamente la piel. De manera que cuando tú sufres físicamente, Jesús entiende exactamente tu dolor, porque Él también lo atravesó, mis amados hermanos. Y Él te puede decir, yo conozco tu tribulación. Él te puede decir, conozco lo que estás atravesando, conozco las aflicciones de tu ser, dice Jesús, yo las conozco, mis amados hermanos. Que no te quede duda de eso, hermano. Porque a veces en el dolor le decimos, Señor, es que tú no me entiendes. Es que si tú fueras como yo, Señor, quizás entenderías cómo yo me siento. Él te entiende a la perfección. Es más, no existe nadie que te entienda como Él lo hace. No existe nadie. Ponte eso en tu mente y en tu corazón. Él te entiende, hermano. Pero volvamos ahí en Apocalipsis. Mira lo que dice. Le dice, conozco tu tribulación. Y luego le dice, y tu pobreza. Quiero recalcar algo. Aquí pobreza, la palabra que usa el diccionario es pobreza en extremo. No tener absolutamente nada al punto de que dependas de las limosnas de otras personas, hermano. De esa pobreza se está refiriendo Jesús. No pobreza como uno que dice, ay, pues yo era pobre porque pues puros frijolitos comía. No, por lo menos uno tenía, hermano. Aquí pobreza es la pobreza más extrema. Depender de lo que el otro te da. Pero quiero hablarte de la primera cosa
que los cristianos de Esmirna perdieron por amor a Cristo. Porque te voy a mencionar 4 cosas que ellos perdieron por amor a Cristo, y al terminar la predicación yo quiero que tú medites si estuviésemos dispuestos a perder estas 4 cosas por amor a Cristo. Número 1, aquí pobreza, hermano, yo conozco tu pobreza, no significa que los cristianos de Esmirna al comienzo eran pobres, aunque es verdad. Lo más lógico es que el pobre es el que es más fácil de que reciba el evangelio, ¿verdad? Que Jesús dijo que para los ricos es difícil, ¿sí o no? Pero aquí los cristianos de Esmirna, como te dije al principio, era una ciudad muy próspera. Por lo tanto, esto significa que los cristianos en Esmirna era gente que vivía bien, los cristianos en Esmirna. Pero perdieron sus bienes, hermano, hasta llegar a una pobreza extrema por amor a Cristo. Y te voy a explicar por qué perdieron los bienes, hermano. En el tiempo antiguo, la religión formaba parte de la vida, de los diferentes aspectos de la vida de una persona. Los diferentes aspectos como el hacer negocios, el trabajo, la religión era una parte importante. En Esmirna adoraban ídolos, adoraban al emperador. Y fíjate bien, en esa ciudad, hermano, a la hora de hacer negocios, los negocios los celebraban con una comida, hermano. Los celebraban haciendo una comida, hermano. Pero esa comida, antes de comerla, hacían un ritual a alguno de los dioses que ellos tenían. Ofrecían ese alimento a uno de los dioses. Y si los cristianos querían hacer negocios en Esmirna, tenían que participar de esas reuniones de comidas, hermano, donde celebraban las negociaciones, hermano. ¿Y qué era lo que pasaba, hermano? Que los cristianos tenían que comer de lo que se ofrecía, de lo que se sacrificaba a los ídolos, y al hacerlo ellos tenían que, o tomaban parte de la idolatría. Pero no era lo único que pasaba en esas comidas en Esmirna. Después, como bebían vino, hermano, después de la comida, y ya estando alegres, esas negociaciones, esas comidas terminaban en orgías, hermano. Terminaban en inmoralidad sexual, ya después de haber comido, después de haber cerrado el negocio y después de haberse embriagado, terminaban, hermano, en orgías, en inmoralidad sexual. Obviamente los cristianos en Esmirna ellos dijeron: nosotros no podemos hacer nada de eso. Y obviamente ahí en Esmirna la gente decía: no, pues si tú quieres hacer negocio, esta es parte de lo que aquí practicamos, hermano. Entonces los cristianos estuvieron entre la espada y la pared, hermano. Y obviamente ellos, por amor a Cristo y por no participar de la idolatría y por no participar en la inmoralidad, no podían hacer negocios, hermano, y comenzaron a empobrecerse, hermano. Pero te voy a decir también la otra área, el por qué quedaron en la pobreza extrema. En los tiempos del Imperio Romano, mis amados hermanos, las diferentes religiones que había estaban registradas en el Imperio Romano. Porque si alguna religión no estaba registrada con el Imperio Romano, era considerada una secta ilegal. Y a las sectas ilegales en ese tiempo, cualquiera los podía perseguir, los podía despojar de sus bienes, y no había ley que los protegiera, porque decían: bueno, tú no estás registrado. Fíjate lo que pasó. Y aquí tenían que ver mucho los judíos. Los judíos en un principio le causaron muchos problemas a los cristianos. En Esmirna había muchos judíos, hermano. Y los judíos, tú sabes, tienen su religión. Ellos eran los únicos con la religión a los cuales no los obligaban a adorar al emperador. Porque usted sabe, los judíos, sea lo que sea, ellos tienen un celo de adorar solamente a un Dios, al Dios de la Biblia, al Dios de ellos. Ellos eran la única religión que no les obligaban a adorar al emperador. Cuando muchos cristianos judíos ahí en Esmirna, cuando los demás judíos de Esmirna empezaron a ver que ellos eran judíos pero cristianos, y que ellos adoraban a Jesús. Acuérdate que para los judíos Jesús fue un blasfemo. Para los judíos Jesús fue un malhechor, murió como un maldito para los judíos, clavado, crucificado. Entonces cuando los demás judíos vieron que estos otros judíos eran cristianos, estos judíos los reportaron con el Imperio Romano y dijeron: hey, ahí hay un grupo de judíos, pero esos no son de nosotros. Entonces ellos quedaron desamparados en la ley de Roma.
les comenzaron a confiscar sus bienes, les quitaron sus posesiones, ya no podían hacer negocios, hermano, y eso los llevó a una pobreza extrema. Pero ellos se mantenieron fieles y firmes a Cristo a pesar de la pérdida de sus bienes materiales. Yo te pregunto, ¿estaríamos dispuestos, hermano, a experimentar la pérdida de los bienes materiales hasta llegar a una pobreza extrema que nos lleve a para comer, que nos lleve a depender de pedir a otros? Te pregunto, ¿estaríamos dispuestos? Tenemos mucho que aprender de esta iglesia, hermano. Por eso se quedaron pobres. Pero ellos no negaron a Jesús. Aleluya. Pero ellos se mantuvieron firmes y fieles a su Señor y Salvador, mis amados hermanos. Entonces, pero fíjate bien, hermano, dice el versículo: yo conozco tu pobreza. Ahora, ellos se hicieron pobres por una causa, por la causa de Cristo, siguiendo el ejemplo de Cristo, porque 2 Corintios capítulo 8 versículo 9 nos dice, mis amados hermanos, que Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a ti y a mí, hermano. ¿Has leído esa porción? 2 Corintios capítulo 8 verso 9, te lo leo, hermano. Dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él dice que Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre. Hermano, siendo divino, tomó una forma humana como tú y como yo. Es más, mira, hermano, fíjate, Jesús les dice: yo conozco tu pobreza. No nomás de decirles, sé que eres pobre. Jesús dice: conozco tu pobreza de primera mano. ¿Sabes por qué? Porque Jesús fue pobre. Sus papás, hermano, sus papás, cuando nació, no lo pusieron en una de las cunitas que tú y yo ponemos a nuestros bebés. Ellos lo pusieron en un pesebre, ahí donde comían los animalitos, porque no tenían, porque no había dinero, ¿verdad? Jesús creció siendo pobre y vivió pobre. Jesús en una ocasión dijo, hermano, que las aves tienen nido, las zorras tenían guarida, pero Jesús dijo: mas yo no tengo ni siquiera donde recostar la cabeza. En otras palabras, Jesús, donde le agarraba la noche, ahí dormía. Si andaba en el monte, hermano, y se oscurecía, ¿sabes qué? Yo a veces me imagino, ¿verdad?, al maestro con los discípulos en los montes, hermano, así en los lugares. Yo me imagino, hermano, imagínate, ¿qué cree usted que usaban de almohadas? Algunas piedras. Y ahorita usted y yo de lo mejor, ¿sí o no? De esas almohadas plumas de ganso, ¿sí o no? Algunos andamos pensando hasta comprar camas de agua. ¿Ha oído usted las camas de agua? Pero nunca he estado en una, pero así somos nosotros hoy en día. Pero el maestro, él donde le agarraba la noche, ahí se dormía, y sus discípulos también. Por lo tanto, Jesús le dice: yo sé lo que es ser pobre, yo sé lo que es no tener nada, les dice Jesús, hermano. Pero él dice que él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, mis amados hermanos, para que con su pobreza tú y yo nos enriqueciésemos. Ahora, enriqueciésemos no materialmente, sino espiritualmente. Y los cristianos de Esmirna estaban siguiendo ese ejemplo. Jesús por una causa se hizo pobre. Los cristianos de Esmirna, por la causa de Cristo, no les importó perder todo. Pero me gusta algo que dice 2 Corintios 6:10. Ahí, si estás ahí en Corintios, dale un poquito para atrás. En 2 Corintios 6:10, nota, la gente no te puede tener como un pobre, pero ¿sabes qué? Nosotros los cristianos estamos enriqueciendo a muchos, mis amados hermanos. ¿Sabías tú eso? Mira lo que dice 2 Corintios 6:10. Dice, está hablando el apóstol Pablo y dice: como entristecidos, mas siempre gozosos. ¿Cuántos están siempre gozosos, hermano? Aleluya, amén. La gente nos tiene como aburridos, tristes, amargados. No saben que siempre estamos gozosos, hermano. ¿Sí o no? Amén. Amén, aleluya. Pero luego mira lo que dice Pablo: como pobres, mas enriqueciendo a muchos. La gente te puede ver como pobre, pero los cristianos aquí en la tierra estamos enriqueciendo a muchos con el evangelio, mis amados hermanos. Con la buena noticia del evangelio, cuando les hablamos de Cristo, lo que estamos haciendo es tratar de enriquecer la vida de los demás. Por eso Pablo decía, nos tienen como pobres, pero Pablo dice, en realidad estamos enriqueciendo a muchos. Y mira la última parte, dice, como no teniendo nada, ¿más qué dice, hermano? Mas poseyéndolo todo.
como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, hermano. La gente te puede ver como que tú no tengas nada, hermano, pero Pablo dice, en realidad lo poseemos todo, mis amados hermanos. Así está escrito. Tú lo debes de creer. Mas poseyéndolo todo como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Entonces Jesús dice, yo conozco tu pobreza, y por eso es que Jesús les dice, mire, volvámonos ahí, dice, pero tú eres rico, dice Jesús. La opinión de la gente en Esmirna, cuando miraban a los cristianos, decían, pobrecillos cristianos, mira pobres mendigos, mira pobres miserables. Pero Jesús les dice, miren, no le pongan atención a lo que la gente dice de ustedes. Jesús dice, mi perspectiva acerca de ustedes es diferente. Jesús dice, a ustedes los miran como pobres, pero Jesús dice, delante de mis ojos ustedes son ricos. Amén. Ponte de aquí en adelante, no te preocupes tanto por lo que la gente diga acerca de nosotros. Preocúpate por qué dice Jesús y cuál es la perspectiva de Jesús y cuál es la vista con la que Jesús te ve a ti. Ponte en tu mente eso. Te digo algo, te aseguro que las iglesias como la de la Odisea, cuando sabían que los cristianos de Esmirna eran pobres, eran mendigos, te aseguro que los de la iglesia de la Odisea se acaban el pecho y decían, mira, con nosotros sí está Dios porque somos ricos, y mira que ellos están bajo maldición. ¿Has escuchado a los predicadores de la prosperidad? Eso es lo que dicen ellos. Los predicadores de la prosperidad dicen que Dios está con ellos porque sus sacos que se ponen valen $1,000, porque los carros que traen, hermano, son 0 millas, de los más caros, las casas que viven son lujosas, los templos que construyeron de 50, 40 millones de dólares, y ellos dicen, Dios está con nosotros por cuanto nos ha bendecido. Y cuando miran a un cristiano pobre o una iglesia de hermanitos humildes, donde los carritos en los parqueaderos no son ni 2020, ni Mercedes, ni BMs, dicen, mira, estos hermanitos están bajo la maldición de Dios, hermano. Hoy muchos piensan así, pero nota cómo Jesús dice, aunque ustedes los tienen como pobres, yo los miro como ricos, dice Jesús. Eso es lo que más te debe de importar, hermano. Yo te digo algo, yo he aprendido esto y he descansado. Si tú te preocupas mucho por lo que piensa y dice ti la gente, vas a vivir frustrado, amargado, preocupado siempre queriendo quedar bien con todos, y te digo algo, y nunca vas a quedar bien con todos. Que tu mayor preocupación sea lo que piensa Cristo de ti, cómo te ve Cristo a ti. Que eso sea lo que a ti te preocupe, lo que opina Cristo acerca de ti. Entonces dice, pero tú eres rico. Entonces perdieron sus posesiones, pero el versículo continúa diciendo, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aquí la palabra blasfemia se traduce como calumnia, decir mal de otro, desprestigiar, arruinar la reputación del otro, hermano. Entonces fíjate bien, los judíos calumniaban a los cristianos en Esmirna. Los judíos hablaban mal de los cristianos en Esmirna. Los judíos desprestigiaban a los cristianos y les habían arruinado la reputación a los cristianos de ahí, hermano. Por eso dice, yo conozco la blasfemia de los que se dicen son judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ellos perdieron sus bienes materiales por causa de Cristo, y ellos perdieron su buena reputación delante de los ciudadanos de Esmirna por causa de los judíos, hermano. Porque los judíos, hermano, hablaban mal, calumniaban. ¿Qué significa la palabra calumniar? Hablar mal de otro inventando, hermano. Eso es calumniar. Te voy a decir, según la historia de la iglesia, no está en ningún versículo, pero la historia de la iglesia nos dice que en varias ciudades a los cristianos los acusaban de dos cosas. Los acusaban de canibalismo. ¿Por qué? Porque el vocabulario de los cristianos, ellos decían, vamos a comer el cuerpo y a beber la sangre. Un ejemplo, si yo les dijera, hermanos, el sábado vamos a comer el cuerpo y a beber la sangre, usted me entiende lo que le estoy diciendo, ¿sí o no? Usted entiende que le estoy hablando de la Santa Cena, ¿cierto o no? Entonces, los cristianos usaban ese vocabulario,
cuando los que no eran cristianos los escuchaban, ellos pensaban que las reuniones cristianas se comían a gente, porque oían que decían, vamos a comer el cuerpo y a beber la sangre. Entonces, una de las acusaciones contra los cristianos era, esos son caníbales, esos se comen a los demás. La segunda acusación que hacían, hermano, contra los cristianos en esa época era que era gente que se reunía para tener orgías sexuales. ¿Por qué? Los cristianos, hermano, tenían sus reuniones a las cuales les llamaban reuniones ágape. Y usted sabe que ágape significa amor. Entonces ellos decían, la reunión del amor. Sí, pero si yo les dijera, hermano, reunámonos en amor, usted sabe que usted entendería que le estoy hablando del amor fraternal, el amor entre nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Entonces cuando los demás oían que los cristianos decían, vamos a tener una reunión ágape, una reunión del amor, la gente, usted sabe que el que tiene la mente torcida siempre todo lo tuerce porque su mente está torcida, ¿sí o no? Entonces los que tenían la mente torcida, ellos decían, ahí se van a reunir para tener una orgía sexual todos esos. Entonces esas eran las blasfemias, esas eran las falsas acusaciones de los judíos contra los cristianos. Es más, fíjate bien, por eso es que Pedro, mis amados hermanos, primera de Pedro 2:12, fíjate lo que Pedro dice, hermano, en primera de Pedro 2:12, Pedro les dice, ustedes manténganse viviendo bien, aunque los acusen de malhechores. Primera de Pedro 2:12, hermano, te lo leo, dice así. Mira lo que dice, ¿estamos ahí? Amén. Dice primera de Pedro 2:12, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, ¿como de qué murmuraban, hermano? Como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Te das cuenta que Pedro dice en lo que murmuran de vosotros como malhechores? Dice Pedro, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. O sea, Pedro dice, condúzcanse bien. Y esos que murmuran de ustedes como cristianos, y los tienen como malhechores, dice que glorifiquen a Dios en el día que estén delante del Señor. Dice, vean que en realidad ustedes estaban obrando como verdaderos cristianos, mis amados hermanos. Entonces, ¿te das cuenta cómo ellos perdieron su reputación? Yo quiero que te imagines, hermano. Yo quiero que te imagines a los cristianos en Esmirna, cómo quizás cuando andaban por las calles, cómo miraban al resto de la sociedad ahí, que cuando ellos quizás iban caminando, decían, mira, ahí van los caníbales. Mira, ahí van los que les gustan las orgías, ahí van. Yo quiero que tú te imagines, ¿cómo crees tú que se sentían ellos? Perdieron todos sus bienes y su reputación, los judíos la habían puesto por los suelos. Los judíos son los que siempre le causaron problemas al cristianismo en un comienzo. Cuando leas el libro de los Hechos, fíjate que a donde Pablo llegaba, no eran los romanos, no eran los gentiles. ¿Sabes quiénes eran los que le daban muchos problemas al apóstol Pablo? Los judíos. Los judíos incitaban a las multitudes, hermano, para que apedrearan a Pablo, para que lo corrieran de la ciudad, siempre los judíos. Y en Apocalipsis Jesús dice, yo conozco a esos judíos que son los que blasfeman de ustedes. Pero nota lo que Jesús dice, ellos no son judíos. Dice, son sinagoga de Satanás. El judío se reunía en las sinagogas, hermano, ahí donde se daba la lectura de la ley. Y según los judíos, ellos decían que ellos estaban adorando a Dios y que Dios estaba ahí dirigiendo su reunión. Pero nota cómo Jesús dice, a ustedes los tienen como pobres, mas yo los miro a ustedes como ricos. Y por otro lado dice Jesús, ellos creen que Dios está con ellos, y Jesús dice, mas sin embargo la forma de yo verlos es que Satanás es el que está con ellos. ¿Te das cuenta cómo lo que Jesús piensa es bien diferente a lo que el hombre piensa, hermano? Ellos decían, somos judíos, somos sinagoga de Dios, Dios está con nosotros. Y Jesús dice, no, ustedes son sinagoga de Satanás, hermano. ¿Por qué? Porque ellos estaban calumniando. ¿Y quién es el calumniador, hermano, según la Biblia? Satanás, el diablo. Y por eso Jesús allá en Juan capítulo 8, ellos decían, nuestro Padre es Dios. ¿Y qué les dijo Jesús? Vuestro padre es el diablo, y las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer, ¿cierto o no? Entonces, ahora leamos en el versículo 10, hermano, lo que Jesús habla y dice, no temas
en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Nota algo, nota esto. Ellos tienen su reputación por los suelos, los maldicen, los han despojado de sus bienes. Nota algo. Y en lugar de Jesús decir, voy a, así como en las convenciones hoy, en los libros cristianos de hoy, 10 pasos para hacerte rico conforme a Dios, ¿verdad? Y pues vamos a comprar ese libro, ¿quién no quiere? ¿Verdad? Fíjate que Jesús, en lugar de decirles, ustedes ya perdieron todo, pero yo les voy a dar la clave para que se vuelvan a ser ricos. Fíjate, Jesús, en lugar de hablar eso, Jesús les dice, las cosas no terminan ahí. Jesús les dice, se viene todavía algo más peor. Jesús les dice, ya perdieron su reputación delante de los judíos, supuestamente perdieron sus bienes materiales. Ahora Jesús les dice, ahora algunos de ustedes van a perder su libertad. La tercera cosa, no temas de lo que vas a padecer. El diablo echará a algunos de ustedes a la cárcel, van a perder su libertad. Pero me llama la atención que dice no temas. ¿Cuál es el consejo que Dios les da? No temas. El miedo, hermano, es algo que todos los humanos tenemos. Es parte de nuestra naturaleza el tener miedo. El miedo hasta cierto punto es necesario. Si no tuviésemos miedo, fuéramos unos temerarios. Y si fuéramos temerarios, hermano, ya nos hubiéramos matado, hermano, desde hace mucho tiempo. Pero el miedo es bueno hasta cierto punto. Pero a veces que el miedo, cuando el miedo es irracional, hermano, el miedo te domina, el miedo te gobierna. Un ejemplo, yo no sé cuántos de los que están aquí alguna vez les pasó, hermano, que en donde vivían, por ahí salió una cucaracha, una araña, una rata, hermano, y gritan y brincan y se suben a la mesa. Yo no sé cuánto les ha pasado. Hay veces en el matrimonio que cuando aparece una rata, el hombre manda a la mujer a que la mujer la mate. ¿Sí o no? ¿Cuánta gente no mira una araña, hermano, y les entra un pánico, un terror por una araña? Ahora sí, es verdad, el animalito está feo. Pero a veces que el miedo se vuelve irracional. Y te digo, ¿por qué irracional? Porque hay arañitas que ni pican, ni muerden, nada. ¿Sí o no? A ver, están hasta muertas. Entonces, mira bien, el miedo cuando se vuelve irracional, cuando dejas que te gobierne, hermano, el miedo te paraliza y te lleva a lo ilógico. Pero cuando tú miras la realidad como es, de ejemplo, miras una araña y tú dices, ¿y ese animalito qué me va a hacer? Si yo basta con que lo pise y hasta ahí llegó. Estás mirando las cosas conforme a la realidad, el miedo se va. Porque estás mirando las cosas conforme a la realidad. Un ejemplo, yo pregunto de niños, ¿cuántos le tenían miedo a la oscuridad? Y aún ya de viejos, uno que otro. ¿Sí o no? No, hay unos que a ver, les agarra de hacer su necesidad de ir al baño a la madrugada y no van porque está oscuro. O van prendiendo todas las luces de la casa. Sí, no van, ya saben dónde está el baño, pero no van. Ahora nota bien, ¿por qué le daba miedo a uno la oscuridad de niño? Porque la oscuridad no nos permitía ver la realidad de todo lo que rodeaba ahí. Y eso hacía que nos imagináramos que había cosas ahí en tal cuarto, en tal esquina, en tal lugarcito. Y decíamos, ay, quizás está ahí alguien o está algo, hermano. Pero cuando prendías la luz y veías la realidad, el miedo se iba, hermano, porque ahora estabas viendo todo conforme a la realidad. Entonces, nota bien, Jesús les dice, a algunos los van a meter presos, van a perder la libertad, la tercera cosa. Y número 4 dice, y algunos los van a matar, van a perder la vida. Pero Jesús le dice, no te llenes de miedo. Dice, mira las cosas conforme a la realidad. Lo que Jesús le dice a esta iglesia, le dice, mira más allá. Porque el cristiano sabe, hermano, que la vida no termina con la muerte, mis amados hermanos.
Nosotros no estamos en ignorancia y en tinieblas de qué va a pasar después de la muerte. Nosotros sabemos que hay vida, hermanos, después de la muerte, mis amados hermanos. Y cuando el cristiano sabe y entiende y ahora mira desde esa perspectiva, el miedo se tiene que ir, mis amados hermanos. Yo les decía la vez pasada que la historia, no la Biblia, la historia dice que cuando a Lázaro, el hermano de Marta y María, lo trajeron ante Nerón y Nerón lo acusó por matarlo, dicen que Lázaro se carcajeó delante de Nerón. Te voy a matar. Imagínate a Lázaro carcajeándose. ¿Por qué se carcajeó? Porque ya una vez había estado muerto y Cristo lo resucitó. La muerte no lo espantaba porque ahora estaba viendo la perspectiva desde la realidad. Lázaro sabía que la muerte no era lo último, mis amados hermanos. Y Jesús les está diciendo, miren más allá. No crean que con la muerte termina todo. Por eso Jesús al principio les dice, yo soy el que estuve muerto, pero he aquí que vivo. Y les está diciendo, recuérdese que aunque pierdan la vida, no todo termina allí, mis amados hermanos. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Y eso es lo que Jesús nos quiere decir a ti y a mí en el día de hoy, hermano. Ahora, yo no sé por qué, mientras yo estudiaba este tema, yo decía los últimos temas, y no ha sido mi intención, pero si usted diga, hemos estado hablando de la persecución, de ir a la cárcel, de ir a la muerte. ¿Por qué? Solo Dios nos sabrá. Amén, aleluya. Pero Jesús dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Nota con qué propósito le es permitido a Satanás echar a algunos cristianos a la cárcel. Te digo por qué. ¿Sabías tú que Satanás no cree para nada la fe que tú dices tener por Dios? ¿Sabías tú que Satanás no cree que cuando tú dices, te amo, Señor, te amo con todo mi ser? ¿Sabías tú que Satanás no te cree? ¿O no nos cree? ¿Sabías tú eso? Él no nos cree. Porque ¿de qué acusó a Job ante Dios? Dios le dice, mi siervo Job, obediente, recto. Y Satanás le dice, ¿ah, sí? Pues fíjate que él te obedece porque tú le has dado cosas. Quítale todo y vas a mirar cómo va a blasfemar en tu propia cara. O sea, Satanás le dijo, su obediencia, su fe no es genuina. Él te obedece por conveniencia, porque le has dado cosas. Pero Satanás le dijo a Dios, quítale todo y vas a mirar cómo su obediencia cambia. Y Dios le permitió a Satanás que le quitara todo y Job se mantenía obediente, hermano. Aleluya. Y le vuelve a decir Dios a Satanás, ¿miraste a mi siervo Job? Cómo ya lo perdió todo, su familia, sus posesiones. ¿Y cómo sigue siendo obediente? Y le dice, ¿sabes qué le dice Satanás? Ah, sí, tócale su vida, tócale el cuerpo físico, quítale la salud y vas a mirar cómo al perder la salud va a blasfemarte en tu propia cara. Satanás, hermano, él no cree que cuando tú dices yo creo a Dios, no cree que es verdad. Él no cree que cuando en los cantos decimos te amo más que a mi vida, él dice, no es cierto. Él dice, no es así. ¿Y cómo se prueba que es cierto? Jesús les dice, miren, yo voy a permitir que Él los eche a la cárcel y ahí ustedes van a ser probados. O sea, ahí se va a probar si en verdad me aman más a mí que a sus propias vidas, les dice Jesús. Imagínate el examen. Imagínate la prueba, hermano. Y por eso Jesús dice, algunos de vosotros echará en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Esta palabra tendréis tribulación por 10 días, la mayoría de los comentaristas dicen que no se refiere exactamente a 10 días, sino es una frase para hablar de un tiempo corto. Dice, tendréis tribulación por 10 días, pero mira el consejo, sé fiel hasta la muerte. Ahora, sé fiel hasta la muerte no está diciendo sé fiel hasta el día que te mueras. No, dice, mantente creyendo y confiando en mí, aun si te toca perder la vida. Eso es lo que Jesús le está diciendo a esta iglesia. Mantente confiando. Hermano, confiar en Dios cuando todo está bien es fácil, hermano. Confiar en Dios
cuando tu vida se ve amenazada, cuando estás emprisionado en la cárcel y cuando te amenazan de quitarte la vida por Cristo, hermano, ahí es donde está la verdadera prueba. Por eso dice, van a ser probados. Sé fiel hasta la muerte. Pero luego mira lo que les dice: y yo te daré la corona de la vida. Jesús relaciona algo. Ahí en Esmirna había un estadio y ahí hacían Juegos Olímpicos, y ahí, hermano, al que ganaban las competencias le ponían una coronita de laurel en la cabeza, hermano. Y Jesús les menciona algo con lo que ellos se pueden identificar. Estoy seguro que ellos al vivir ahí, antes de ser cristianos, iban al estadio, miraban las olimpiadas, miraban cómo los atletas, hermano, competían, y al que ganaba, hermano, le ponían una coronita, era ovacionado por todos. Y Jesús les dice: si tú eres fiel hasta la muerte, te prometo que te voy a dar la corona de la vida, mis amados hermanos. Mírate qué promesa tenemos, mis amados hermanos. No todo acaba con la muerte, iglesia. Hay promesa de parte de Dios: te daré la corona de la vida. Pedro dice, mis amados hermanos, que tenemos una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible en los cielos para nosotros, hermanos. Ahí está la promesa. Ahí está la promesa. Entonces, por un lado le dice: si eres fiel, te doy la corona. Verso 11: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere. Nota aquí, hermano, muchos van a ser, Jesús les advierte y les dice: a muchos los van a meter presos, a otros los van a matar. Pero Jesús dice: el que venciere. Jesús sabe que no todos los que eran miembros de la iglesia se iban a mantener firmes, pero ahora Jesús en el consejo da un consejo de manera individual y dice: tú vence. Jesús dice: si tú miras que el otro desmayó por la persecución, pero Jesús dice: tú vence. Y eso es lo que me llama la atención en las cartas de las iglesias, que en cada una de ellas había problemas, y Jesús en ninguna ocasión tú ves que les dice: vete a la iglesia que sigue. ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que nosotros hacemos a la hora de los problemas? Es que hoy hay que escoger, hermano. Si tú caminas aquí unas cuadras, te hallas otra iglesia, y si esta no te gusta por A, B, C, D razón, te vas a otra. Y si la segunda no te gusta, te aseguro que a unas cuadras hayas otra. Y así, en abundancia. Pero te digo algo, Jesús no hubiera sido más lógico que Jesús hubiera dicho: miren, el diablo los va a querer encarcelar y matar, váyanse de Esmirna, váyanse a la iglesia de Éfeso, váyanse a la ciudad de Pérgamo. ¿No hubiera sido más lógico decir eso, no? ¿Sí o no? Pero ¿qué le dice Jesús? Ahí donde estás, vence. Y yo quiero transmitirle esto a la iglesia, que cuando haya dificultades, Jesús dice, aunque haya dificultades, pero Jesús dice: tú vence ahí donde estás. Vence. No te contamines por lo que lo demás está pasando. Tú vence ahí donde estás. Ese es el consejo de Jesús. Por un lado promete dar corona de vida, y dice que el que venciere, esta palabra el que venciere significa alguien que ha entrado en batalla. Hermano, si no hay batalla, si no hay lucha, no puedes vencer. Tiene que haber batalla, tiene que haber lucha para que tú venzas. Pero luego nota, por otro lado, en el lado negativo dice que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, hermano. Está la primera muerte, que es la muerte física. Esa es la primera muerte, la muerte física, la que van a experimentar, o la que experimentan cristianos y no cristianos. La muerte física, hermano, la primera muerte todos la experimentan, cristianos y no cristianos. Que significa, la palabra muerte significa separación, cuando el alma se separa del cuerpo. Pero la segunda muerte, hermano, es la muerte eterna. Es la muerte de cuando la gente será arrojada al lago de fuego para estar separada de Dios por toda la eternidad. Jesús le dice, hermano, que el que venza, que el que se mantenga fiel hasta la muerte, podrá morir la primera muerte físicamente, pero Jesús dice: la segunda muerte no le da ningún daño. No será arrojado al lago de fuego por la eternidad. Termino aquí, hermano. ¿Escuchó la iglesia en Esmirna el consejo? Todos los que leen la historia de la iglesia se saben este testimonio. Un hombre llamado Policarpo, él vivió en tiempos de Juan Apóstol. La historia dice que él era un adolescente cuando Juan era muy anciano. Policarpo llegó a ser pastor de la iglesia de Esmirna, hermano. Llegó a ser pastor ahí, Policarpo. Cuando él tenía 86 años, ponte a pensar, ¿hay alguien aquí con 86 años? No, ¿verdad? Todavía no. Ya mero.
Bueno, unos añitos más. Policarpo tenía 86 años de edad. Y los cristianos sabían que el Imperio Romano lo estaban buscando para matarlo. Hermano, en ese tiempo no cualquiera quería ser pastor. ¿Sabes por qué? Porque el Imperio Romano, por los primeritos que iba, era por los pastores. Eran los primeritos que arrestaban. Muchos de los que hoy quieren ser pastores, te aseguro que en ese tiempo no hubieran querido ser. Porque en ese tiempo no era de agarrar esto. En ese tiempo era de ser el primerito en ser encarcelado y ser martirizado, hermano. Bueno, los cristianos trataron de esconder a Policarpo, pero la historia dice que un mismo que era de ahí de la iglesia, que no estaba de acuerdo con Policarpo, lo denunció y les dijo al Imperio Romano dónde lo tenían escondido a Policarpo. Enviaron soldados para traer a Policarpo, hermano, delante del procónsul. Y mira, Policarpo, hermano, un anciano de 86 años. El anciano vino y cuando llegaron a arrestarlo, él les dijo a los que lo venían a arrestar: les voy a preparar una comida porque supongo que tienen hambre y sed. Les preparó una comida. Después de que comieron, les dijo: permítanme por favor 2 horas y después me llevan. Y esas 2 horas las dedicó en hablar con Dios. Oró 2 horas. Después de 2 horas se levantó. Lo llevaron ante el procónsul. Y la historia dice que el procónsul le dijo a Policarpo: mira tu edad, eres un anciano lleno de canas. Niega a Jesús y te dejo libre. Y Policarpo, su respuesta, hermano, le dijo: desde hace 86 años que sirvo a Jesús y Él nunca me ha hecho un mal. ¿Cómo podría yo blasfemar a mi Rey y mi Salvador? Aleluya. Imagínate la respuesta de Policarpo, hermano. Entonces el procónsul se molestó, hermano, porque él le decía: niega a Jesús y te dejo libre. Mira que eres un anciano, ya estás viejo, solamente di niego a Jesús y te puedes ir tranquilo a tu casa. Y Policarpo se negó a negar a Jesús. Entonces el procónsul lo amenazó con el fuego y Policarpo le dijo al procónsul: tú me amenazas con un fuego que arde por 1 hora, mas sin embargo tú ignoras un fuego eterno que está reservado para los impíos en el día del juicio. Cuando Policarpo le dijo eso, hermano, el procónsul enfureció y lo pusieron a que lo ataran. En esos días los ataban, hermano, a una estaca. Y fíjate bien, era un día sábado, dice la historia, cuando arrestaron a Policarpo. Y el procónsul dijo: traigan leña. ¿Y sabe quiénes fueron los primeritos en traer leña? ¿Quién se imagina usted? Los judíos. Aquellos que bien celosos en guardar el sábado, pero como los judíos aborrecían a los cristianos, los judíos se ofrecieron para ir a rejuntar leña, hermano. Y cuando iban a amarrar a Policarpo, este anciano les dijo: no es necesario que me amarren, no voy a moverme, no voy a huir. Y le pusieron leña, hermano, y murió con dignidad, como un siervo de Dios, hermano. Y ahí quedó, hermano. Le pusieron la leña, le prendieron fuego. Y dice la historia, hermano, que soplaba un aire que movía las llamas de manera que no tocaban a Policarpo. Es que Dios siempre, aún en la muerte de sus siervos, le habla a los impíos, hermano, para que entiendan. Las llamas no lo tocaban. Cuando el procónsul miró, hermano, que el fuego no tocaba a Policarpo, le dio la orden a uno de los soldados que lo traspasara. Y murió traspasado. Y dice la historia que la sangre que chorrió del cuerpo de Policarpo apagó la lumbre con la que lo querían quemar. Y ahí murió este anciano, pastor de Esmirna, a la edad de 86 años. Sé fiel hasta la muerte, les dijo Jesús, y te daré la corona de vida, mis amados hermanos. ¿Qué les parece el ejemplo de la iglesia de Esmirna, mis amados hermanos? Dale una ofrenda de palmas al Señor, hermano, y que sea el Señor ayudándonos, que sea el Señor, hermano, con nosotros. Póngase de pie. De las 7 iglesias, la iglesia de Esmirna fue a la que Jesús fue una de las 2. ¿Te fijaste tú que Jesús no le dijo como a las otras: tengo contra ti? ¿Notaste eso? ¿Te fijaste que Jesús no la acusó de nada? Ahora, no estoy diciendo que eran perfectos, pero Jesús sabía que esa gente habían estado dispuestos a perder sus bienes, su reputación, su libertad y su vida por amor a Cristo, hermano. Y Jesús no les dice: tengo contra ti nada, hermano. Yo te pregunto, hermano, para nosotros que vivimos aquí en el occidente,
Esto nos suena como un cuento, como decir, no hermano, esto nunca nos va a pasar a nosotros. Pero pensemos, ¿estaríamos dispuestos, hermano, a quedar en la pobreza extrema, como unos mendigos? ¿Te miras tú algún día como un mendigo por causa de Cristo? ¿Te miras tú un día pidiéndole a otra gente, extendiendo tu mano para que te den algo para que tú comas por causa de Cristo? Te pregunto, ¿te miras tú algún día en una prisión, encerrado por causa de Cristo? Te pregunto, ¿te miras tú algún día amenazado por la espada y que te amenacen de cortarte la cabeza por causa de Cristo? Deberíamos de pensar eso. No sabemos qué es lo que viene, pero pidámosle al Señor que así como esta iglesia fue fiel, hermano, que nos ayude a nosotros. Ahí desde tu lugar, démosle gracias al Señor, hermano. Padre,